Hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer nuevamente estar con ustedes para poder compartir y estudiar la palabra. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque yo sé que el Señor les ha guardado y les ha bendecido, les ha preservado. Lo mismo que nosotros acá, como familia, el Señor ha sido bueno con nosotros. Y yo pienso que en medio de todo esto podemos ver, obviamente, la misericordia y la gracia de Dios con nosotros. Gracias, hermanos, por nuevamente estar conectados. Y esta mañana veremos un tema súper interesante, y es el tema de la vida eterna. Un tema que nos concierne a nosotros todos como hijos de Dios, porque dice, viviremos para siempre en la presencia de Dios. De eso se trata la vida eterna. Nosotros conocemos la palabra y sabemos de que a través de ella el Señor nos dice de que habrá cielo nuevo y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Y esa es la esperanza, como dice Pablo a los tesalonicenses, esa esperanza con la cual tenemos que animarnos unos a otros. No importa cuál sea el sufrimiento acá en la tierra, no importa cuáles sean las dificultades, nosotros tenemos la promesa de nuestro Señor de que un día estaremos con Él, en donde dice la palabra que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, y que Dios enjugará las lágrimas de todos sus hijos, de todos nosotros. Así de que es una esperanza gloriosa, una esperanza bella, con la cual nosotros podemos animarnos, como decía, unos a otros y saber de que acá estamos solamente de pasada y que un día estaremos cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Pero antes de comenzar la clase o antes de adentrarnos a la clase, quisiera que orásemos para pedir de Dios la bendición y su dirección en este tiempo que estaremos juntos estudiando su palabra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias en ese día, porque yo sé que tu misericordia y tu gracia es nueva cada mañana para con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, que tú les has guardado, les has bendecido, y la oración es, Padre, de que tú les sigas guardando, que nos sigas guardando, Padre bendito, que pongas ángeles alrededor nuestro como un muro de protección, y que, Padre, que podamos en su momento regresar a las actividades normales en la iglesia. Mientras tanto, te pido, Padre, por el liderazgo de nuestra iglesia, que tú les guíes, que tú les ilumines con tu espíritu para que las decisiones que se tomen sean las mejores de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias también por la familia pastoral, te pido que tú les bendigas, que les guardes, que les sigas usando. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos de la iglesia. Yo sé que tú has sido fiel y que serás siendo fiel. Gracias, Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos. El tiempo que vamos a estar hablando y analizando, estudiando tu palabra, sea un tiempo que tú lo dirijas y que la palabra pueda realmente edificarnos y hacer el trabajo para el cual tú le envías. Dejamos ese tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, decía que el tema para esta ocasión, para esta mañana, es la vida eterna. Y como subtema tiene, viviremos para siempre en la presencia de Dios. Para ello tenemos dos citas bíblicas, los cuales nos hablan de esa vida eterna, de sus características, y nos presentan un panorama claro de cuál será esa vida eterna. Nosotros como cristianos sabemos, porque Jesús mismo lo dijo, me iré a preparar lugar para vosotros, morada para vosotros, para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Y Pablo también hablando en sus cartas decía de que posiblemente que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, hablando de ese reencuentro con el Señor. Ahora, sabemos de que hay varios eventos en la palabra. Antes de poder hablar de esto que corresponde a esta mañana, que es la vida eterna, es una vida eterna, habla de eternidad, sin fin. Antes de llegar a ese momento de esa eternidad, en donde dice la palabra de que Dios mismo habrá, y dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, obviamente que tenemos todos los eventos anteriores a ese evento maravilloso, en donde, repito, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a ver cómo presenta la palabra y qué dicen los comentaristas acerca de estos aspectos sobre esa eternidad, sobre esa vida eterna. Si estos cielos nuevos y tierra nueva es solo simbólico o es realmente algo literal. Veremos también, vamos a ver varios aspectos para que tengamos una idea más amplia de lo que realmente es esa vida eterna que Dios nos ha dado o que Dios nos ha prometido. Sabemos de que habrá todo aquello de la gran tribulación, habrá el milenio, y después habla de esa vida sin fin, en donde estaremos, dice, cara a cara con nuestro Dios, sirviéndole para siempre, en donde que una de las características que me llena de gozo es dice que en ese tiempo, en esa vida eterna que el Señor nos ha dado, dice, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, y donde dice de que Dios
enjugará las lágrimas de todos. Dice que no habrá necesidad de sol porque la gloria de Dios iluminará a todo el mundo. Es algo maravilloso cuando leemos en la palabra los aspectos que encierra esto de la vida eterna. Las dos citas bíblicas que tenemos para la clase de ahora son Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8, y luego Apocalipsis también capítulo 22, versículos del 1 al 5. Cuando se habla de la vida eterna, obviamente que tenemos que también pensar en la muerte, porque aquí estamos, como decía una vez, estamos de pasada, y un momento vamos a tener que enfrentar la muerte, a menos que el Señor venga, y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados. A menos que el Señor venga y tú o yo estemos todavía en vida, seremos transformados y no veremos la muerte. Pero si no, como dicen los eruditos, es algo inevitable, es algo inminente. Todo mundo nace, se reproduce y muere. Sabemos nosotros que cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén, el hombre fue creado para ser eterno. Pero cuando el pecado entró en la humanidad, entró por medio de Adán y Eva, una de las consecuencias de este pecado, de esta desobediencia, fue que el hombre entonces tenía que morir. Ahora, el trabajo de Dios el plan de Dios fue que mientras que el hombre está en vida, que la humanidad pueda conocer el amor de Dios y su plan de redención, su plan de justificación, para que cuando el hombre muera, sepa que la muerte es solamente un paso hacia lo real que es la vida eterna con Dios. La vida eterna con Dios o la vida eterna separada de Dios en el infierno. Entonces, es necesario que entendamos la importancia de que cualquier persona con la cual nosotros podamos entrar en contacto, poderle explicar de que la humanidad en sí está separada de Dios por el pecado, pero que puede restaurarse esta relación que existió desde el inicio en el huerto del Edén por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ese es el mensaje de salvación. Pero esta mañana no vamos a hablar del mensaje de salvación, sino que de la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús. Y dice los eruditos de que, bueno, y también está en la introducción de la clase de esta mañana, la gente evita el hablar de la muerte. ¿Por qué evita la gente hablar de la muerte? Porque hay incertidumbre. Nadie sabe qué hay allá después de la muerte. Nosotros lo sabemos porque lo hemos leído, lo conocemos, lo creemos a través de la palabra de Dios. Pero aquel que no conoce tiene una tremenda incertidumbre. Para el cristiano, sabe de que la muerte solamente es un paso más, que aquí estamos de pasada y que la muerte es un paso más, es un paso solamente para poder empezar a disfrutar esa vida que Dios nos ha prometido. Pero para el que no conoce a Dios, aquel que no está seguro, aquel que no está, consciente de qué es lo que hay después de la muerte, pues hay incertidumbre. Y la gente trata de evitar ese tema. Habla de otras cosas menos de ese tema. ¿Por qué? Porque no sabe, tiene miedo. Hay gente que le tiene terror a la muerte. Porque dice, ¿qué me espera? Yo no sé. Pero la palabra tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta a esa incertidumbre, a esa incógnita. Entonces, es de transmitir esa verdad a aquellos que no le conocen. Ahora, nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el triunfo fue tremendo. El triunfo de Cristo fue tremendo. Y no solamente venció sobre la muerte, sino que también venció sobre el pecado y venció a Satanás. Con el sacrificio de Cristo se cumplió la profecía, la primera profecía referente a Jesucristo en el libro de Génesis, donde le dijo a la mujer, tu simiente va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, hablando de lo que iba a pasar cuando Jesús muriese en la cruz del Calvario. Cuando todo el sufrimiento de Jesús fue como la mordida de la simiente de la serpiente de Satanás mismo en el calcañar de Jesús. Pero con la muerte de Jesús y resucitando, Jesús no solamente venció la muerte al resucitar, sino que también venció a Satanás. Es por eso que dice Pablo de que la victoria es nuestra porque ya Jesús la obtuvo por nosotros al vencer en la cruz del Calvario. Entonces, esa es una parte del triunfo, pero otra parte del triunfo es de que Jesús
Jesucristo, al triunfar en la cruz del Calvario, también Él fue ascendido y está a la diestra de Dios Padre, en donde dice que allá, juntamente con Él y con su Padre y con el Espíritu Santo, aquellos que hayamos creído en el mensaje de salvación estaremos con ellos, con Él, allá disfrutando de vida eterna. Entonces, el triunfo de Jesús fue completo. Y por eso mismo es de que la esperanza, la certeza de que esto de la vida eterna es real es porque Jesús ya venció. Jesús ya obtuvo el triunfo por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino que también toda la creación, toda la humanidad, toda la creación dice que gime por ser liberada de la opresión del pecado. Acordemos de que cuando Caín mata a su hermano Abel, dice que aún la tierra, dice que cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice, yo escucho el clamor de tu hermano. La tierra ha absorbido tanta sangre a través de la historia y tanta cosa del hombre, que aún la tierra, dice la palabra, gime por ser restaurada, por ser renovada. Y de eso es lo que habla. Una de las características de esta vida eterna, habla de que habrá cielo nuevo y tierra nueva. La tierra también va a ser renovada, restaurada, liberada. La misma creación. Dice la palabra de que aún el león se va a convertir en herbívoro, ya no será más carnívoro. La serpiente va a ser, o sea, la gracia, la gloria de Dios va a transformar todo. ¿Por qué? Porque la liberación mediante el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario es completa, pero cada una se va dando de acuerdo al calendario de Dios. Esta transformación y esta liberación de la tierra y de la creación misma se va a dar en el momento cuando comience la eternidad. Dice que todo será nuevo, todo será como al inicio. Dios va a restaurar esa pureza, eso limpio que había desde el inicio, tanto en la creación como en la relación que Dios tenía con el ser humano, con Adán y Eva, cuando fueron creados en el huerto del Edén y puestos en el huerto del Edén. Entonces, vamos a leer para continuar las porciones bíblicas que corresponden para esta clase, como les decía. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esas características de esa vida eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. ¿Me siguen con su vista, por favor? Dice así la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios de toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la porción de Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. El versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces tenemos ahí que hay características de esta nueva vida, de esta vida eterna de ser. Primeramente, habla de cielo nuevo y tierra nueva. Después, más adelante vamos a ver de que también habla de un estado
perfecto, y será un lugar donde no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni pesar, ni dolor. Y dice la palabra de que Dios enjugará las lágrimas de todos. Hay varias cosas que podríamos considerar acá, pero vamos a ver primeramente el cielo nuevo y tierra nueva. Según los expertos dicen de que, algunos dicen que sí, que ese es algo literal, no es algo simbólico, no es algo metafórico, es algo real. ¿Por qué? Porque la tierra misma, como decía hace un rato, tiene que ser renovada. Cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva, quiere decir que va a haber, porque acordemos de que Dios dijo, la promesa de Dios dijo que Él ya no iba a destruir más la tierra por agua, sino por fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es sinónimo, es símbolo de purificación. Entonces, si hablamos de que la tierra está contaminada, la tierra está gimiendo por ser renovada, tiene que ser a través de una purificación, y esa purificación tiene que ser a través de fuego. Entonces Dios traerá juicio sobre esta tierra y todo va a ser renovado. Cielo nuevo y tierra nueva, dice, en los cuales morará la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Dice, no habrá más mar. Ahora, ¿por qué habla acá de que no habrá más mar? Habla más adelante de un río de agua viva, pero no de mares. Acordemos que cuando Dios hizo la creación, Dios creó la tierra y creó el mar. Dice que Dios juntó todas las aguas y la llamó mar. A la expansión arriba la llamó cielo y al otro la llamó mar. Y Dios separó todo en su lugar. Ahora, pero ¿por qué si entendemos de que el agua es vida y que gran parte de la tierra está cubierta por agua, por qué dice acá que no va a haber mar? Algunos dicen de que, bueno, el mar significa aflicción, turbulencia. Es un símbolo de turbulencia y aflicción, que es lo que, pues, a menudo vivimos hoy en día. Entonces, cuando hablamos de la vida eterna, que es una vida de paz, de tranquilidad, de armonía, entonces, como dicen los expertos, los eruditos, no tendría entonces que existir el mar. Pero sí existe el río de agua viva, dice más adelante. Entonces, dice el mar, ya no existirá más. ¿Por qué? Porque ya no va a haber necesidad como símbolo de vida, porque Dios mismo es la vida. Dios mismo es el que habita en cada uno de nosotros y Él es la vida. Entonces no habrá más mar. Entonces es un cielo nuevo, tierra nueva, y tampoco habrá mar. Dice acá la palabra, va a ser un río de agua viva que sustentará toda la tierra en ese momento. Luego dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Esto hace alusión a lo que decía hace un momento, de que Dios va a restaurar también esa comunión perfecta con el hombre que fue desde el inicio. Dice la palabra en Génesis que Dios descendía y hablaba con Adán y Eva. Hablaba. Era una relación perfecta que había. Pero otra vez, cuando el pecado entró, esa relación perfecta fue afectada. Y ahora la humanidad entera, excepto aquellos que han reconocido a Dios como su único y suficiente Salvador, siguen alejados y con esa relación afectada por el pecado. Pero acá, en la perfección de esta vida eterna que Dios ha prometido, dice que Dios descenderá con su tabernáculo y habitará con el hombre. O sea, haciendo alusión de que hay una restauración también en esa relación que Dios tuvo desde el inicio. Sigue diciendo, y Él morará con ellos, dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire qué bonito. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros llorar acá en esta vida pasajera que tenemos? Estamos sujetos al dolor, estamos sujetos a la enfermedad, estamos sujetos a dificultades, a llantos. Usted nombre. Estamos sujetos a muchísimas cosas que allá, en la presencia del Señor, dice Juan,
Eso ya no existirá más, porque las primeras cosas pasaron. Qué bonito. Con razón dice Pablo más adelante, y esa porción bíblica, ese versículo lo vamos a leer al final. Dice, y con esto, dice, animaos unos a otros, con esta esperanza de lo que nos espera, animémonos unos a otros. A veces, hermanos, cuando nosotros vemos la vida desde la perspectiva humana, a veces no solamente nos dan ganas de llorar, a veces lloramos. El sufrimiento nos saca lágrimas a veces. A veces cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, nos frustramos, nos desesperamos. Y el punto acá es que nosotros muchas veces quitamos la mirada de nuestro Dios y empezamos a ver las cosas de nuestra propia perspectiva. Y es ahí donde la frustración llega, es ahí donde el dolor llega, es ahí donde las lágrimas fluyen de nuestros ojos. Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor, seguimos confiando y confiamos en sus promesas, confiamos y creemos en su palabra, las cosas, yo le garantizo, van a ser diferentes. Y Pablo dice, y con estas cosas, con esta promesa, animaos unos a otros. El sufrimiento o lo que podamos pasar acá en la tierra no es nada comparado con todo lo que nos espera allá. Entonces es de mantener viva esa esperanza para que la vida acá, esta vida de transición, esta vida de pasada que estamos viviendo, sea más llevadera. Pablo nos exhorta a que traigamos nuestras cargas ante Dios. Dios puede llevarnos y ayudarnos a llevar nuestras cargas. Y siempre tener la perspectiva puesta en esa vida que Dios ha prometido. Sigo leyendo y dice, y me dijo, versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Jesús hace alusión, el Cordero de Dios hace alusión a su eternidad. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es eterno, por tanto lo que Él ofrece es eterno también. Dios es sin fin. Dios es el Dios, el alfa, el principio y el fin. Tenemos que tener bien en cuenta eso. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Un Dios sin fin. Ahora, por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Ahí adelantito, el siguiente capítulo. Capítulo 22, versículos del 1 al 5. Dice así. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal. En la porción anterior dice de que cielo nuevo y tierra nueva y no había más mar. Aquí en el capítulo 22, Juan sigue hablando de las características de esa vida eterna y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mire qué bonito. Habla primeramente de ese río resplandeciente como cristal. Habla de que el trono de Dios y del Cordero está en el centro. Habla del árbol de la vida.
Habla, dice, de que no habrá más maldición. Y habla, dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. O sea, habla de una comunión perfecta con Dios. Dice, el nombre de Dios estará en sus frentes. O sea, el conocimiento del ser de nosotros o del ser humano, en ese momento el conocimiento de Dios será mucho más de lo que ahora podemos entender. Dice la palabra que en aquel día, en ese día glorioso, dice, todas nuestras dudas serán esclarecidas. Todas nuestras respuestas todas nuestras preguntas serán respondidas. Incluso dudas que hoy quizá podamos tener respecto a algo, en aquel día será aclarado. Imagínate, ¿quién de nosotros no tiene interrogantes hoy en día? ¿Quién de nosotros no quisiera entender más acerca de Dios? Incluso esto que estamos hablando de algo bien superficial. Yo quisiera profundizar muchísimo más. Mi mente no me lo permite. Mi capacidad no me lo permite porque la mente de Dios es mucho más grande y profunda que nuestra mente. Decía alguien que si nosotros pudiésemos entender a Dios a la plenitud, entonces ya Dios no sería Dios. Porque alguien tan imperfecto y finito como yo entendería a Dios a la perfección. Y eso no es posible. Entonces cuando yo leo la palabra y no entiendo muchas cosas, yo en vez de sentirme triste o de sentirme poca cosa, yo alabo a Dios porque digo, gracias a Dios, porque por eso es que tú eres Dios. Porque no hay nadie que te comprenda a la plenitud. No hay nadie que te comprenda o te descifre en su totalidad, porque tú eres Dios y nosotros seguimos siendo seres creados, que somos finitos y que somos imperfectos. Entonces, hermano, si tú también alguna vez te sientes un poco triste porque no entiendes todo a su plenitud, no te entristezcas, hermano. Dale gracias a Dios, porque por eso, como digo, Dios es Dios. Porque tú y yo, ni nadie, humanamente hablando, puede descifrar y entender a Dios a su plenitud. Así de que no te preocupes. Nosotros con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo y de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros entendamos, nosotros entendemos muchas cosas. Pero en aquel día vamos a entender todo. O sea, no te preocupes, no te me apresures, porque viene el día en que seremos transformados, seremos renovados y nuestra mente también va a ser renovada y vamos a entender muchas cosas de Dios en aquel día. Entonces, se nos habla de las características, o sea, las repito nuevamente, dice, cielo nuevo y tierra nueva, será un estado perfecto, en donde Dios va a ser el centro de todo, y será un lugar donde no habrá más dolor, sufrimiento, ni pesar, ni llanto, dice la palabra. Ahora, toda la creación será transformada. Aspectos importantes a retener. Toda la creación será transformada. La vida eterna será perfecta. Eso lo habla en el capítulo del mismo capítulo 21, versículos 24 a 27, habla que la vida eterna será perfecta. La vida eterna será un lugar de paz, lo dice el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 21 dice así. Si me permite que lo vuelva a leer. Dice, enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. O sea, es una vida que va a ser llena de paz, no habrá sufrimiento. Ahorita lo que nos quita la paz, la tranquilidad, es tantas cosas que están pasando alrededor del mundo. El sufrimiento en sí, las congojas, la agonía. Pero el Señor es fiel. Entonces, también habla de que será una vida eterna perfecta. Capítulo 24 al 27, mire lo que dice, el mismo capítulo 21. 24 al 27 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en luz, a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritas en el libro de la vida del Cordero. O sea, habla de una vida de paz.
Imagínate todo lo que el Señor logró con su triunfo en la cruz de Calvario. ¿No es algo realmente para darle honra y gloria a Dios el conocer estas cosas? ¿No es algo de verdad que nos puede dar ánimo para darnos cuenta que nuestro peregrinar aquí en la tierra realmente es pequeño en comparación de todo lo que nos espera? ¿No es cierto que todo esto que estamos viendo y que hemos leído y que nos presenta la palabra vale la pena realmente, que nos haga ver que vale la pena realmente servir a Dios? ¿No crees que vale la pena realmente servir a Dios por todo lo que nos espera? Y aún el Señor promete bendiciones en nuestro caminar por este mundo. Dios promete bendiciones. Dios dijo, yo estaré con vosotros. El Señor prometió estar con nosotros. El Señor envió al Espíritu Santo para estar con nosotros y guiarnos y fortalecernos y realmente darnos la verdadera perspectiva de lo que es la vida acá. O sea, Dios en su plan perfecto nos ha dado todo, tanto para que este camino de peregrinación no sea doloroso, pero que también nosotros tengamos la esperanza viva de que un día estaremos con Él para siempre. Por favor, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anteriormente Pablo viene hablando, dice, de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento, de la transformación de aquellos que estemos con vida cuando el Señor venga. Dice Pablo, ya que les ha hablado todo esto, Pablo, de la resurrección, de la transformación, de la venida del Señor, Pablo dice, por tanto, ya que les ha hablado de todo esto, dice, animaos unos a otros, dice, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, el conocer, el tener la esperanza de esta vida eterna, de esto que Dios promete, donde hablas cielo nuevo y tierra nueva, nosotros podemos alentarnos. Como decía hace un rato, cuando nosotros vemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, eso nos sirve de aliento, nos sirve para que nosotros entendamos de que lo que acá podamos sufrir no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y con esas palabras podemos alentarnos, como dice Pablo, unos a otros. ¿Cuántos de nosotros algún día o alguna vez hemos perdido la perspectiva de Dios respecto a nuestro caminar acá en la tierra y a lo que nos espera después de la muerte? Muchos. Quizás no solo una vez hemos perdido la perspectiva real de lo que es nuestra vida acá y lo que nos espera después de la muerte. Y tenemos temor y nos acongojamos y todo, pero el mensaje de esta mañana es que nosotros tenemos que estar conscientes de quiénes somos, qué es lo que Cristo ha ganado para nosotros y qué es lo que nos espera en el futuro. Así de que para ir concluyendo, yo quiero hacerte dos preguntas. Te voy a hacer dos preguntas. Dice la palabra que no habrá un lugar en el cielo en donde no esté Cristo. Y la vida eterna será donde serviremos y reinaremos para siempre con Él. La pregunta es, ¿estás tú listo, hermano, para estar por siempre con Jesús? ¿Estás tú listo? ¿Estamos listos para poder estar para siempre con Jesús, sirviéndole y adorándole? Te dejo con esa pregunta. Porque
Lo que acabamos de hablar es eminente. Y viene en camino y viene pronto. La pregunta es si estamos listos. Fuimos creados para vivir para siempre. La muerte es solamente un paso más que conduce a nuestro destino final. El cielo o el infierno, según lo dice Daniel 12:2, todos los que han sido salvados por Jesucristo no tienen nada que temer debido a la esperanza segura de la vida eterna. Como cristianos deberíamos hablar de la muerte, el futuro y la vida eterna, ya que son temas que sirven para recordar la esperanza que nos guarda en el cielo, y así podemos animarnos unos a otros, como lo dice la porción que acabamos de leer. Para concluir, demos gracias a Dios, porque el Señor ha sido fiel, porque el Señor en su misericordia ha permitido que nosotros podamos tener acceso a estos tesoros, a estas grandes verdades. Como dice Pablo, el que no conoce a Dios nos llama locos, nos llama incultos, nos llama ignorantes. Pero Jesús dijo que Dios decidió revelar estas cosas a los niños, al inculto, al que no tiene preparación académica, para avergonzar a aquellos que creen que lo saben todo. Alabemos a Dios porque Dios en su misericordia ha permitido que por medio de la revelación del Espíritu Santo nosotros podamos entender estas grandes verdades. Estas verdades profundas que los grandes filósofos pueden entender ni mucho menos explicar. Pero nosotros, siendo sencillos como somos, por la misericordia de Dios, entendemos y nos apropiamos de estas grandes verdades. Alabamos a Dios por ello. Alaba a Dios por ello, hermano, que tú también has sido alcanzado, tal y como yo fuimos alcanzados, para poder disfrutar de esta vida eterna que Dios ha prometido. Así de que, hermano, yo te animo y que nos animemos unos a otros con estas grandes verdades, de que un día estaremos por siempre cara a cara con el Señor, y que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, y que la gloria de Dios será el todo y en todos. Y por eso alabamos a Dios y que la gloria y la honra sea para Él. Oremos. Bendito Dios, gracias te doy en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por esa esperanza viva que nos da ánimo y nos pone nuevamente en perspectiva de qué es lo que nos espera después de la muerte. Gracias, Padre, por el tiempo transicional de acá en este mundo. Que a través de tu palabra y tu espíritu nos ayudes a disfrutar el tiempo que tú nos permites estar acá. Y que aprovechemos bien el tiempo, como dice tu palabra, comunicando a aquellos que todavía no te conocen que hay una mejor vida. Que el cielo, la vida eterna, que la gloria y el infierno son reales. Y que podamos darles la opción, mediante tu palabra, de que ellos decidan y que puedan entender que si mueren sin conocer, sin aceptar tu mensaje de salvación, irán al infierno y será un sufrimiento eterno. Así como la vida del cristiano será una vida de alegría, de gozo ante la presencia tuya por la eternidad, también, Señor, la vida de aquel que no te recibió o que no te conoció será una vida eterna, pero de sufrimiento, de separación de ti. Así que, Padre, gracias te doy por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos revela esas grandes verdades. Y gracias, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso y un Dios de todo amor. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta fue la clase correspondiente a esta mañana, la vida eterna. Sigue leyendo, hermano. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Y Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Son las porciones que hemos visto en esta mañana. Así de que tú puedes leer un poquito más si tú quieres. Infórmate, instrúyete, aliméntate con la palabra. Y puedes ir leyendo un poco más sobre esa vida eterna, sobre los cambios que vienen, sobre los cambios que Dios habla en la tierra y en toda la creación. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.